la que te dice, bienvenido amigo, esta es tu iglesia, la palabra viva, la que te dice, bienvenido amigo, esta es tu iglesia, la palabra viva, la que te dice, bienvenido amigo, esta es tu iglesia, la palabra viva, la que te dice, bienvenido amigo, esta es tu iglesia, la palabra viva, la que te dice, bienvenido amigo, esta es tu iglesia, la palabra viva, la que te dice, bienvenido amigo. Romanos capítulo número 6. Gloria al Señor. Romanos capítulo número 6. Cuando lo tengan, dicen amén y se ponen en pie, hermanos, para la reverencia de la palabra. Romanos capítulo número 6. Versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Romanos 6:1. Romanos 6:1. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Una vez más, porque es una pregunta, hermanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vayámonos al versículo 15 de ese mismo capítulo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Pueden sentarse, amados hermanos. Muertos al pecado. Ese es el tema de esta noche. Muertos al pecado, y es sobre lo que todo el capítulo 6 habla. Muertos al pecado, para poder gozar de una comunión con Dios. Comunión que se le ha sido imposible al hombre, hermano. Se le ha sido imposible, pues la Biblia dice que el pecado reinó sobre el hombre. En Adán, dice Romanos capítulo 5, todos murieron en Adán. El primer hombre creado sobre la faz de la tierra, hermanos, transgredió las leyes y las ordenanzas de Dios. Que era: no desobedecerás, no comerás el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero Adán transgredió, desobedeció, falló a la orden directa que Dios le había dado. Y la Biblia dice que acarrió, hermanos, una separación total de Dios. No solo él, toda su descendencia. En Adán todos mueren. En Adán todos son condenados, dice la palabra. Todos, toda su descendencia, hermanos, vino a ser separada totalmente de Dios. Fue separada de Dios, rompió esa comunión con Dios, como lo dice Romanos capítulo número 5. Y encontramos, hermanos, a este hombre y toda su descendencia caer cada vez más bajo en las prácticas de desobediencia a las leyes de Dios, en el pecado. Tanto que sus primeros hijos, Caín mata a su hermano Abel por envidia, lo mató.
Hasta que llegamos al capítulo número 6 en el libro de Génesis, en los días de Noé, cuando Dios da una de las declaraciones más tristes, hermano. Y es que en el versículo 7 dijo el Señor: me arrepiento de haber hecho al hombre. Le pesó, le dolió, dice la Biblia, en su corazón haber hecho al hombre. Porque su corazón está inclinado, está de continuo solo al mal, dijo el Señor. Le pesó en su corazón, y eso es triste, ver ese sentir de Dios en ese verso del capítulo 6 de Génesis. Ese verso donde Él hace ver su decepción, donde Él hace ver su tristeza, donde Él hace ver su dolor, dice la Biblia. Le pesó, le dolió en su corazón haber hecho al hombre, y dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre, porque su corazón está de continuo solo al mal, solo al mal, solo al pecado. Raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente, dijo el Señor. Y eso fue en los días de Noé. Pues la Biblia dice que por no tener en cuenta a Dios, el hombre ha caído en lo más bajo de su moral. Como nos volvemos peor que los animales irracionales, matándose unos a otros, torturándose unos a otros. Eso es la raza humana, que se deleitan en el dolor del otro, en que matan y sienten satisfacción, en que violan a un niño y sienten satisfacción, en que violan a una niña, la torturan y la matan y sienten satisfacción. Eso es la raza humana. Dice el Señor: atestados de tanta iniquidad, atestados de tanto pecado, ya no les cabe. Eso quiere decir atestados, que ya no les cabe tanta maldad. Por eso el libro de Romanos, en el capítulo 3, el Señor también dice en su palabra: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y oiga bien lo que dice el verso 12 del capítulo 3: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea que en este listado de inmundos pecadores y de atestados de maldad, y de que no hay justo y que no hay quien entienda y que todos son inútiles, en ese listado no se escapa nadie de sobre la faz de la tierra. Todos a una, dice la Biblia, se hicieron inútiles. Todos a una, todos se corrompieron, todos se desviaron, todos se apartaron de Dios. Todos, dice la Biblia. Todos a una se corrompieron, todos a una se hicieron inútiles. Y en ese listado, como le dije, están todos los seres humanos. En ese listado de corruptos, pecadores, inútiles, están todos. Todos. Y esto no nos gusta, hermanos. Esto no nos gusta, porque nosotros nos autoproclamamos justos, porque el ser humano se autoproclama justo porque practica una religión, llámese como se quiera llamar. El hombre practica una religión y eso lo hace pensar que es acepto delante de Dios. Pero con todas sus religiones seguimos siendo los mismos malvados, corruptos de corazón. Con toda y religión, los hombres seguimos siendo egoístas, orgullosos, hipócritas, falsos, mentirosos, adúlteros, fornicarios, borrachos, pendencieros. Porque la religión, hermano, solo es un manto que el hombre se pone encima, pero que no elimina el pecado, hermano. Eso es la religión. Y cuando hablo de la religión, hablo, hermanos, de actos humanos que el hombre hace para acercarse a Dios, como son ritos, normas, tradiciones, costumbres, normas, ritos.
que lo hace toda organización religiosa. Es un manto que solamente el hombre y la mujer, cuando hablo del hombre generalizo, hermano, toda la humanidad. No crean los hermanos que le estoy agarrando con ellos. Cuando hablo del hombre, hablo de toda la raza humana. Nos ponemos un manto religioso y creemos que somos aceptos delante de Dios por practicar una religión, por practicar costumbres, por practicar ritos, por practicar normas vacías que no nos acercan a Dios y que tampoco, hermanos, eliminan el pecado. El hombre con toda su religión sigue siendo el mismo. El hombre con su manto religioso solo se pone un manto encima, pero por dentro él sigue siendo un monstruo lleno de iniquidad, lleno de pecado, y solo tapamos esa monstruosidad. Solo la tapamos para que no se vea con ritos. La tapamos con cantos, la tapamos con vestimenta, la tapamos con costumbres, con tradiciones. Pero el hombre sigue siendo el mismo, orgulloso más que el diablo, pleitistas, envidiosos, soberbios, altivos, contumaces, desobedientes a los padres, dice la Biblia, desleales, sin afecto natural, sin misericordia, sin amor, sin compasión, pero con religión. La verdad, hermanos, que el hombre no puede deshacerse del pecado. Porque como ya lo he dicho muchas veces, el pecado no nos rodea, está dentro de nosotros. Si leemos la historia cristiana, encontramos a muchos religiosos yéndose a lugares desiertos, a encerrarse, a ayunar, a no comer por tantos días para poder opacar esos deseos pecaminosos dentro de ellos. Pero se encontraban que seguían ahí. Encontramos en la historia cristiana a hombres religiosos lacerarse sus espaldas, latigarse sus espaldas para hacer morir el pecado en ellos. Se azotaban para hacer morir los deseos pecaminosos, pero se dieron cuenta que por más que azotaban su cuerpo, sus pensamientos pecaminosos seguían dentro. Porque no, cuando la Biblia habla de hacer morir esta carne, no está hablando literalmente de esta carne física. Porque el orgullo no está en esto material. Porque la envidia no está en esto material. Está en el interior, está aferrada, hermanos. Y no hay forma como el hombre haya podido deshacerse de esos deseos pecaminosos dentro de cada uno. Si nosotros leemos la historia, encontramos a estos hombres queriendo deshacerse del cuerpo de pecado, queriendo deshacerse, hermanos, de esta naturaleza pecaminosa, pero no pudieron. Y Pablo habla algo de esto. Y en el capítulo 7 del libro de Romanos, usted puede leerlo en su casa, todo el capítulo 5, todo el capítulo 6, todo el capítulo 7 de Romanos. Pablo dice: yo, cuando quiero hacer lo bueno, hay algo que me lo está impidiendo. Yo encuentro una naturaleza que se niega a obedecer la voluntad de Dios en mí. Esto es en mí, en mi carne, dentro de mí, dice el apóstol. Porque cuando yo quiero hacer lo bueno, de repente me encuentro haciendo lo malo que no quiero. Y eso lo dice él haciendo una reflexión sobre esta naturaleza pecaminosa en la cual nosotros vivimos. Y él dice: de repente, cuando yo quiero hacer lo bueno, me encuentro haciendo lo malo. Y él exclama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, porque encuentra esta naturaleza que lo ala hacia lo malo, que lo ala hacia el pecado.
Martín Lutero escribió: yo creí que el viejo hombre en mí, cuando fuera bautizado, se iba a ahogar en las aguas, escribió. Pero encontré que el infeliz puede nadar, dice, y seguía vivo. Encontré que esa naturaleza no murió cuando me bauticé, sino que siguió viviendo en mí, luchando contra la voluntad de Dios, llevándome cautivo a los pensamientos y deseos que están constantemente dentro de nosotros batallando, dice el apóstol Pablo. Y esta naturaleza es la que nos ala, la que nos impulsa a lo malo. Por eso Pablo exclamó: miserable de mí, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? No hay forma humana alguna de poderse librar del pecado, porque está dentro, está adherido en nosotros. No hay forma humana alguna. Pero el mismo apóstol Pablo en ese capítulo 7 dijo: mas gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, hermanos, su obra en la vida de los hombres, su obra expiatoria, es la única que puede liberar a los hombres del pecado. No hay forma que el hombre pueda liberarse de sus concupiscencia, de su pecado. No hay forma. Aunque quieran vestirse con religión, siguen siendo los mismos pecadores, solamente opacando su conciencia para hacerse creer que es mejor que los demás de allá afuera. Porque yo voy a una iglesia, porque yo leo la Biblia, porque yo hago esto, pero sigue siendo el mismo. Ese sigue dominado por sus mismos deseos corruptos, pecadores. Y solamente el obrar de Jesucristo hace posible la muerte del pecado, hermanos. Solo el obrar de Cristo hace posible la muerte del pecado y una resurrección a una vida nueva, totalmente nueva, hermano. No es con obra humana. No hay forma como el hombre pueda morir al pecado y resucitar para una verdadera comunión con Dios. No hay forma, hermano. El hombre lo ha intentado, pero no ha podido. Sigue siendo el mismo, malvado, inclinado a lo malo, inclinado a los deseos pecaminosos que batallan dentro de él. Solamente, hermanos, solamente el obrar de Cristo puede hacer posible la libertad del pecado. Y es que su gracia, hermanos, su gracia es lo que lo hace posible. Es solo su gracia. No ha sido obra humana. Solamente la gracia de Dios tomando un cuerpo y viniendo a tomar el lugar que merecía cada uno de los que estamos aquí y muriendo en esa cruz, llevando ahí el pecado y la condenación de los hombres, de modo que ahora el que está en Cristo, ese sí es una nueva criatura, dice la palabra. Solamente, hermanos, ese obrar de Dios, porque Él en esa cruz pagó nuestros pecados, porque Él en esa cruz, hermanos, expió, nos compró, nos lavó, nos limpió, nos dio una vida nueva, nos resucitó en su sacrificio. Ahora por eso la Biblia recalca: todo aquel que en Él cree tiene vida eterna, todo aquel que en Él cree ha pasado de muerte a vida, todo aquel que en Él cree no vendrá condenación, sino que tendrá vida eterna, porque todo esto es posible en Cristo Jesús. No hay mérito humano en el sacrificio de Cristo. No hay mérito humano en la expiación de los hombres. No hay mérito humano en la limpieza y en la redención de los hombres. No hay méritos humanos. No cabe nada ahí, porque no podemos hacer nada para poder tener una comunión con Dios. No hemos podido hacer nada.
Las religiones de los hombres siguen siendo huecas y no pueden transformar y darle una vida nueva al hombre. No puede darle esperanza al hombre. Sigue temiendo a la muerte. Sigue viviendo en una vida de pecado, porque las religiones huecas no pueden ayudar al hombre, sino es solamente un rescate de la divina gracia de Dios, que visite al más vil pecador y lo saque de ahí y lo perdone y lo limpie y lo cambia y lo transforme y le da nueva esperanza. Esa obra solo la hace Cristo Jesús. Algunos aquí la han podido experimentar, o solo nos hemos vestido de un manto religioso como cualquier religión barata. Solo nos vestimos con un manto religioso y creemos que eso nos hace más aceptables a Dios, pero seguimos siendo los mismos. O hemos experimentado ese rescate de la gracia, donde sabemos que no hicimos nada para recibir perdón, sino que todo lo hizo Él. Donde reconocemos que si hoy alabamos, que si hoy cantamos, que si hoy predicamos, que si hoy estamos aquí, no es porque hemos hecho algo nosotros, sino porque Él, con su divina misericordia, nos rescató a nosotros, lo más vil de este mundo. Y sabemos, como dice la palabra, que el que está en Cristo nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Y todas son hechas nuevas. Esa es la obra de Dios, dando un nuevo nacimiento al hombre corrupto. Un nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo dijo: ¿cómo voy a volver a nacer? ¿Cómo me voy a volver a meter al vientre de mi madre y voy a volver a nacer? Si naces del vientre de tu madre otra vez, vas a ser el mismo pecador. Lo que es nacido de la carne, carne es, le dijo el Señor. Necesitas nacer del Espíritu. Y esa es la obra que el Señor hace en sus hijos rescatados de lo vil de este mundo, de la miseria. Nos rescata y nos hace nacer de nuevo. Nos hace nacer de nuevo, pero de una obra poderosa que lo hace mediante el Espíritu, que la Biblia dice ahora mora en nosotros, vive en nosotros. El Espíritu no vendrá sobre todo el mundo, le dijo el Señor. El Espíritu Santo mora sobre los rescatados, mora sobre los redimidos, mora sobre aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo. Y nos regenera y nos transforma. Y eso interno que el hombre ha querido cambiar con látigos sobre sus espaldas, es posible mediante la operación del Espíritu, que regenera nuestro ser, que nos da nuevos anhelos, que nos da nuevos deseos, hermanos, que nos impulsa a seguir a Dios con amor, con entrega, que ahora nuestra única pasión es servirle, es amarle y es seguirle. Esa operación la hace el Espíritu de Dios, que Él ha hecho morar en sus hijos. Todo es hecho nuevo, todo es todo. Muchos dicen que difícil es la vida cristiana. No sé por qué la sienten difícil. Porque yo no creo que el palo de mango diga que difícil es echar mango. Por naturaleza, los mangos vienen. Por naturaleza, el Hijo de Dios es transformado. Sí, entiendo que sigue estando la naturaleza mala en nosotros porque no hemos muerto a este cuerpo. Pero ese ser precioso, que es el Espíritu Santo, está dentro de nosotros. Y la Biblia dice que el que está en Cristo ha crucificado su carne con sus pasiones y deseos. En Cristo, todo es en Cristo. El que está en Cristo camina con Cristo, vive con Cristo. No es una vez a la semana, no es una vez al mes que yo practico una religión barata. No, es un caminar diario con Dios, donde temo, donde vivo para Él. No,
porque tema a la condenación, no, sino porque hay gratitud en el alma de los que han recibido esa gracia de Dios. Hay gratitud, hermanos. Hay un anhelo de servirle. Hay un anhelo de buscarle. La verdad que esta gracia no es algo que hayamos merecido. Por eso es gracia. Es un regalo inmerecido. Es la bondad de Dios reflejándose al hombre pecador. Todo lo hizo Cristo dándonos una vida nueva, dándonos libertad. Todo lo hizo Cristo en nosotros. Todo lo ha hecho posible Él en nuestras vidas. No hemos metido mano en la redención. No es que, dijo alguien, la salvación del hombre es mitad gracia y mitad esfuerzo del hombre. Si fuera nuestro esfuerzo, estaríamos perdidos. Porque el corazón del hombre sigue de continuo solo al mal. El corazón del hombre sigue de continuo solo al mal. Todo lo hace posible Cristo, hermano. Todo lo hace posible Él. Es un regalo de Dios para el hombre. Es un regalo inmerecido. Es un regalo de Dios. Y los que hemos recibido este regalo, y ahora sí entramos en la pregunta que el apóstol Pablo dice: ¿podremos perseverar en el pecado? Los que hemos recibido este regalo inmerecido, ¿podremos perseverar en el pecado? ¿Qué nos trajo el pecado a nosotros, hermano? Vergüenza, dolor, tristeza, amargura, muerte, separación de Dios. ¿Qué conocer de Dios? Leíamos la Biblia y es que no le entiendo. Estaba cegado en este entendimiento delante de nosotros. Lo de Dios, un culto, era aburrido para nosotros. Bueno, para algunos sigue siendo aburrido. Y siguen no entendiendo la Biblia. Sospechosos. Pero el que ha conocido al Señor sabe de dónde ha salido. Y eso es lo que trajo el pecado en nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo quisiéramos? ¿Cómo vamos a querer, hermanos, perseverar en el pecado? ¿Cómo podrá el cristiano perseverar en el pecado? Si ha sido liberado de eso, si ha sido liberado de esa miseria. No es como muchos decían, entonces, si el mucho pecado hizo sobreabundar la gracia de Dios, entonces perseveremos más en el pecado para que la gracia de Dios abunde más. No podremos perseverar en el pecado. No puede. El que ha recibido el regalo de la vida, el que ha sido sacado de la muerte a la vida, no puede perseverar en el pecado. Ha sido muerto para el pecado. Ha sido muerto totalmente, dice la Biblia, para el pecado. ¿Cómo podemos perseverar? Y esto es lo que muchos no entienden, porque el regalo de la salvación, ese es un mérito que solo Dios lo tiene, no lo tiene el hombre. Es la gracia bendita de Dios. Y ese es aquí donde muchos religiosos y donde muchos cristianos aún creen que esto es falso. Porque creen que es mitad gracia y es mitad esfuerzo humano. Y no es así. Todo es gracias a la misericordia de Dios que nos amó, que nos tomó siendo nosotros lo vil pecador, lo miserable. Cuando abundó nuestra miseria, sobreabundó la gracia del Señor, dice la palabra. No ha habido méritos humanos en esto. Y hay muchos que no entienden esto y cuando oyen hablar de que la gracia de Dios es que lo hizo todo, dicen: entonces pequemos, pues porque es la gracia de Dios, hagamos lo malo. Entonces no ha conocido la gracia de Dios.
Sí, porque muchos cristianos dicen eso. Entonces, si yo no tengo que esforzarme, pequemos. Porque como es la gracia de Dios, no ha recibido la gracia. Porque el que ha recibido la gracia, ¿cómo va a poder perseverar en el pecado? Si de ahí ha sido sacado, si de ahí ha sido rescatado. Él anhela amar, santificarse para Dios. Él anhela vivir para Dios. Y yo no voy a dejar de decir una verdad, y es que todavía estamos en una naturaleza que sí nos jala lo malo, que sí nos jala el pecado, pero morimos diariamente a nuestros deseos con la ayuda que el Espíritu Santo nos brinda, y vivimos para Él. Y nos, ¿qué decirles? Nos levantamos ante los deseos de la carne. Porque la gratitud abunda en el corazón del que ha recibido la gracia de Dios. Y la carne le dice, ¿y para qué vas a ir a la iglesia? Aquí está más cómodo. Pero su espíritu, que ha recibido el perdón, dice, ¿cómo yo voy a quedarme? ¿Cómo yo voy a dejar de buscar a mi Dios? ¿Cómo yo voy a dejar de amarlo? Cuando el pensamiento llega, ¿y para qué vas a seguir sirviendo? Si nadie te ve, nadie te toma en cuenta, nadie mira lo que haces. Él dice, ¿cómo yo voy a dejar de servirle al Señor? Yo le decía a alguien hace poco, yo no te voy a mentir, que en este cuerpo, en el cristiano a veces no llega, ¿y para qué seguir? No voy a mentir. Pero dentro del interior también hay una voz que dice, ¿y a dónde más iré? ¿Y a dónde más acudiré? ¿Y dónde más yo voy a ir? Y nos hace seguir adelante, y nos hace caminar, y renovamos la fuerza en el Señor, porque Dios es quien la renueva cada día también. La obra salvadora es completa, hermano. La obra salvadora, decía un hermano, es el combo completo. Ahí no le vienen mitades, es completo. La obra de Dios lo perdonó a pesar de lo que usted era. Lo perdonó, lo transformó, lo rescató, lo selló con su espíritu, le ayuda a seguir adelante, le da nuevas fuerzas cuando usted no puede, lo sigue transformando día en día hasta ver a Cristo en su gloria. Le transformará aún el cuerpo que usted tiene, un cuerpo glorioso, para que pueda habitar por la eternidad con Cristo. Y todo eso, ¿dónde está la obra del hombre? Dígame. Yo no veo obra del hombre ahí. Todo lo hace Cristo. Usted puede decir, no, yo voy a luchar por mi salvación. Luche y siga engañándose. Porque eso lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Si hoy tenemos impulso para santificarnos, si hoy tenemos impulso para caminar, es por la obra que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones. Nada es suyo. Todo fue recibido de gracia. Todo es recibido de misericordia. De manera que experimentando esta gracia, no podemos perseverar en el pecado. Hemos muerto al pecado. Y dice la palabra que pues pecaremos para que la gracia, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué dice? En ninguna manera. No podemos perseverar en el pecado porque no estamos bajo la ley. No, la gracia de Dios nos impulsa a vivir santificándonos para Dios. La gracia de Dios nos impulsa a vivir para Dios. Así que, fieles creyentes en Dios, amados hijos de Dios que han experimentado la gracia redentora de Dios, no temamos ante las acechanzas del diablo, ante las acechanzas del pecado, porque Cristo es nuestra victoria, hermano. Y si Él camina a su lado, usted no podrá, hermanos, volver a ese fango de donde Dios lo sacó. Con esto, como lo dije antes,
no voy a negar esa gran verdad, que siempre andamos en esta naturaleza que nos ala hacia lo malo, que nos ala hacia el pecado, y que muchas veces pudiéramos tropezar, y que muchas veces, hermanos, pudiéramos haber tropezado y haber defraudado este llamamiento, haber defraudado ese llamamiento a la santidad que Dios nos ha hecho. Pudiera ser que en el caminar como humanos hemos podido defraudar ese llamamiento y tropezar. Pero bendita la gracia de Dios, porque no puede quedar postrado el Hijo de Dios, hermano. Bendita la gracia de Dios, que nos levanta y nos restaura. No para que perseveremos en el pecado, sino para que nos sacudamos el polvo y no volvamos a querer mirar ese grave mal que solo nos ha traído desgracia a la vida de los hijos de Dios. Porque yo no voy a negar que los hijos de Dios han sido heridos muchas veces por este mal que habita dentro de nosotros. Yo no lo voy a negar, que hemos sido heridos muchas veces por el pecado y que las consecuencias se pagan duras y caras. Pero San Juan, en su carta primera, en el capítulo 1, dice: todo esto les he escrito, amados, para que no pequéis. Toda la Biblia y toda la gracia y todo lo que hemos recibido se nos ha sido dado para no perseverar en el pecado, para no vivir más en el pecado. Si aquí hay alguien que ha recibido esa gracia, no puede seguir siendo el mismo malcriado, orgulloso, pleitizo, borracho, pendenciero, fornicario, adúltero y toda clase de pecado. No puede seguir siendo el mismo, a menos que solo practique una religión, siga cubriéndose con su manto religioso, pero eso no podrá salvarle. Solamente la gracia divina, hermanos, del Señor, solamente su perdón, si nosotros hemos recibido esa gracia, si capítulo número 2 de la primera carta de Juan dice, versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Todo esto que han recibido es para que no perseveren en el pecado. No pueden. Pero si alguno ha sido herido por su propia condición pecaminosa, y esto es maravilloso, hermano, porque dice: pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Todo esto que hemos recibido es para que no volvamos atrás. Y si alguno ha sido herido por el pecado, puede arrepentirse y puede estar seguro que el Señor le perdonará, le limpiará, porque Él es la propiciación por nuestros pecados, porque Él es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Así que los que hemos conocido esta gracia, dice el verso 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Ha recibido usted la gracia de Dios? ¿Ha sido perdonado? ¿Ha sido rescatado? ¿Ha sido salvo por la misericordia del Señor?
pues nuestros corazones solo se impulsarán a guardar los estatutos del Señor. Temeremos con mucha reverencia fallarle, pero esto hablo de los que han conocido a Dios. El que no ha conocido a Dios no me va a entender de lo que le estoy hablando esta noche. No lo va a entender porque no se le es revelado. Pero el que ha conocido la gracia de Dios sabe de lo que le estoy hablando. Que no podemos vivir perseverando en el pecado. Que no podemos vivir separados de nuestro Dios. Que no podemos vivir en otras cosas que no sean para la gloria del Señor. Pero esto es los que han recibido vida en Cristo Jesús. Y los que no, su religión no les va a bastar el día que ustedes estén delante del Señor. No, necesitan un nuevo nacimiento. Necesitan una nueva regeneración. Y eso se da cuando venimos a Cristo humillados. Y Él empieza una obra especial en nuestra vida. Empieza una obra especial. Ahora, ¿qué hago, hermano? Ya lo tengo todo. Sí, lo tenemos todo en Cristo. Camine viéndolo a Él. Camine con Él cada día. Y no habrá lugar para la carne. Y no habrá lugar para los deseos que siguen dentro de usted. Sí, porque como dijo Lutero, el infeliz podía nadar y sigue rebelándose contra Dios. Pero tenemos al ayudador que es el Espíritu Santo. Y nos ayudará cada día de nuestra vida. Y empiece a decirle: Espíritu Santo, ordena tu casa, Espíritu Santo. Esta es tu morada, esta es tu habitación. Aquí es donde tú has hecho tu vivienda. Empieza a sacar todo lo que huele mal. Ese orgullo, esa prepotencia, esa altivez. Esa pereza, que hasta la pereza es pecado. Esa negligencia para buscar a Dios. Esa falta de entrega. Dígale: Espíritu Santo, saca todo eso de mí. Eso no es de la naturaleza divina. Eso quedó viciado con la naturaleza que yo traía, acostumbrada a este mundo. Mátala, Espíritu Santo, y no dejes que tome fuerza, que yo quiero vivir para tu gloria. Así caminan los hijos de Dios. Así caminan los hijos de Dios, haciendo morir esta carne con sus pasiones y deseos, dice la palabra. Muertos al pecado, totalmente muertos al pecado, pero gozando de una comunión gloriosa con Dios y con su Espíritu, que es lo más bello que el hombre puede experimentar, hermano. Gozar de una comunión total con Dios, eso no es religión. Eso no es religión, hermanos. No, hay una esperanza de la vida eterna que nos conforta todos los días de nuestra vida, aún en las peores batallas, aún en los peores problemas. La esperanza de la vida eterna nos sigue fortaleciendo cada día. Esto no es religión. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos siguen practicando una religión hueca, muerta? Porque siguen con una religión falsa. Su vida sigue siendo la misma. Siempre inclinados a lo malo, siempre inclinados al pecado. Y no solo inclinados, sino viviendo, revolcándonos en las iniquidades de este mundo. Y no pasa nada. Yo soy hijo de Dios. No se engañe. Dios no puede ser burlado. La gracia de Dios ha hecho una obra completa en nuestras vidas. Nos hizo morir al pecado. Y ahora deseamos vivir para Él. Sí, en una naturaleza que sigue peleando. Pero ahora, hermano, hay una naturaleza divina dentro de nosotros que nos jala hacia arriba, que nos jala. Y cuando queremos sucumbir a los deseos, cuando la debilidad espiritual llega, donde la carne toma el control y nos dice: ¿para qué vas a seguir? ¿Para qué vas a caminar? ¿Para qué vas a servir? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? La naturaleza divina está ahí. Está ahí y nosotros decimos: no, yo no me puedo quedar. Yo me tengo que levantar, yo tengo que caminar, yo tengo que servir, yo tengo que hacer esto, porque no puedo pagarle a mi Dios todo lo que ha hecho por mí. Y seguimos, y seguimos. Y la Biblia dice que los justos renuevan sus fuerzas como las de búfalo. Y aquella pereza se va. Y hay nuevas fuerzas para seguir adelante. Porque hay una fuente que no se agota para los hijos de Dios. Y esa fuente, hermanos, viene del mismo Dios para cada uno de nosotros.
Y con eso termino. La Biblia dice en el capítulo 47 de Ezequiel que esos ríos que salen del templo de Dios, hermano, de la gloria de Dios, es tan hermoso porque todos los ríos que caen en él cobran vida. Porque todo ser viviente que cae en el río tiene sanidad. Y todos los árboles plantados junto al río, su hoja siempre está verde y su fruto nunca dejan de darlo. No sé si usted entiende esto, pero yo me regocijo al leerlo, hermano. Porque nosotros somos esos árboles plantados junto a las corrientes de agua. Y por eso las ramas siempre están verdes, las hojas siempre están verdes y nunca dejan de dar fruto. Porque están junto a las aguas. Porque han sido adheridos a Dios. Porque hemos sido adheridos al árbol de vida. Porque hemos sido adheridos al cuerpo de Cristo. No podemos vivir ya sin esta fuente. Hay una fuente, amados hermanos, que no nos dejará ser debilitados más de lo normal. Hay una fuente que nos renovará cada día que usted venga a Él. Cada día venga a la fuente. Cada día venga a la fuente de vida, porque ahí recobrará nuevas fuerzas. Amado cristiano, amado fiel creyente del Señor, venga a la fuente cada día. Haga morir sus deseos que siguen, que quieren seguir en su cuerpo. Hágalo morir y viva para la gloria del Señor, porque ya Él mató el pecado, mató la misma muerte, dice la Biblia. De manera que sobre los hijos de Dios ni la muerte va a triunfar. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero el Señor venció el pecado en nosotros. De manera que la muerte ya no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Por eso aquella expresión tan bella del Señor: oh muerte, yo seré tu muerte. Cristo venció el pecado. Y ni la muerte tiene potestad ya sobre los hijos de Dios. Nos afectará este cuerpo que se corrompió, pero el Señor lo levantará, así como levantó a Cristo Jesús, dice la Biblia. Nos dará un cuerpo glorioso y viviremos con Él para siempre, porque Él dio muerte al pecado en nosotros. Y ahora podemos decir: vivo para Cristo. Ahora soy de Cristo. Como lo dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo no sé si usted lo puede decir. Y como lo dije un día, esto no son frases bonitas, ¿verdad? Que se ponen en el Face. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No, vivo para Cristo. Camino con Él cada día de mi vida. Esto es lo que han recibido la gracia de Dios. Si hay una batalla dentro de usted contra su propia naturaleza, venga a la fuente de Cristo. En Él lo tenemos todo. Esta noche vamos a orar al Señor. Y si hay falta de fuerzas, pídaselas a su Señor. No hay cosa que Él no pueda hacer por nosotros. Si ha fallado, si ha pecado, ¿por qué no le dice al abogado: perdóname, perdóname, yo no te quiero ocultar lo que he hecho, yo no te quiero ocultar con cantos, con vestimenta, la vida que he llevado, mas te pido me perdones? ¿Por qué esta noche no hablamos con el Señor tan directamente, sin mantos religiosos? ¿Por qué no hablamos con el Señor esta noche tan lealmente, sinceramente, diciéndole: Señor, esta costumbre me ha estado afectando? Dígale: obra en mí, en esa área, Espíritu Santo, que yo he querido dominar. Toma el Espíritu de Dios. Porque la Biblia dice: hagan morir los deseos de su carne. Cristo es nuestra victoria. Esta noche solo dígale: Señor, aquí está esta área. Perdóname, porque te he fallado constantemente en esta área. Yo no sé cuál, usted la sabe. ¿Por qué no hoy habla con su Señor?
y le dice: líbrame de esto, que no me deja tener una comunión plena contigo. Sea pereza espiritual, deseos de la carne pecaminosos, orgullo, altivez. Ningún altivo está cerca del Señor. No nos engañemos. Señor, esta noche llévanos a la fuente, ahí donde se regenera todo ser viviente que toca esa agua, Señor. Ahí donde se regenera el corazón herido, ahí donde se regeneran los corazones quebrantados. Señor, llévanos a esa fuente. Llévanos a esa fuente en esta noche. Hable con su Dios ahí donde usted está. O si quiere venir aquí adelante, puede hacerlo. Tenemos unos minutos para rendirnos delante de Él y decirle: Señor, yo soy quien necesito nuevas fuerzas. Yo soy quien necesito tu auxilio. Yo soy quien necesito que me lleves a esa fuente, Señor, donde cobrará vida mi alma y tendré nuevas fuerzas para seguirte. Si con usted es, puede decirle al Señor esta noche: aquí estoy, Espíritu Santo. Yo soy quien te ha fallado. Yo soy, dijo David, quien ha pecado. Yo soy quien ha pecado. Yo fui quien te defraudé. Mas también escuchó la voz de Dios diciéndole: has sido perdonado. Porque hubo arrepentimiento en su corazón. Si alguien aquí le ha fallado, usted puede decirle al Señor esta noche: yo soy, Señor. Yo soy quien fallé, perdona. Por eso ya no puedo gozar de esa comunión plena contigo. Por eso me cuesta leer tu palabra. Por eso me cuesta orar. Por eso no me deleito en tu presencia. Porque hace mucho rompí esa comunión contigo. Perdona. Totalmente nos entregamos a ti esta noche, Señor. En totalidad. Tómanos, Espíritu Santo.